Este hombre es Stan Lee, cazatalentos y asistente del equipo de la NBA, los Sixers, con más de 30 años de experiencia. Esa temporada el equipo atravesaba un mal momento, ocupaba un lugar bajo en la liga y él necesitaba encontrar una nueva promesa que levantara el rendimiento. Recuerda que si te gustan estos videos puedes darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario de qué película te gustaría que resumiera. Todo esto me ayudaría muchísimo a llegar a mi meta de 5000 suscriptores. Sin más que decir, continuemos. Viajó por todas partes en busca del jugador ideal, pero siempre terminaba decepcionado. Uno tenía talento, pero estaba perdido en las drogas. Otro mentía en su edad y ya era demasiado grande. Y uno más cumplía con todo, pero se lesionó en su primer juego. Sin resultados, Stan Lee regresó a Estados Unidos sin haber fichado a nadie. En una reunión discutió con Vince, el hijo del dueño del equipo, sobre un prospecto juvenil. Para conservar su puesto, Stan Lee cedió y lo dejó ganar. Sin embargo, Rex, el verdadero dueño y padre de Vince, apoyó a Stan Lee, consciente de lo arrogante e inmaduro que era su hijo. Más tarde, Rex lo invitó a la cancha de prácticas y, sorprendido de que hubiera cedido tan fácil, le ofreció convertirse en asistente de entrenador. Feliz por cumplir su sueño, Stan Lee compartió la noticia con su esposa Teresa y su hija, quienes celebraron con una cena especial. Esa misma noche, tras dejar a su hija en un evento escolar, planeaba tener un momento romántico con su esposa, pero la música en la radio fue interrumpida por una noticia impactante. Rex había muerto. En el funeral, Stan Lee dio sus condolencias a Kat, la hija de Rex, esperando que ella heredara el mando del equipo, pero ella aclaró que seguiría como gerente y que el nuevo dueño sería Vince. Aquello le preocupó, pues su relación con Vince siempre había sido conflictiva. 3 meses después, Vince ya estaba al mando. Un día citó a Stan Lee en su oficina y lo degradó nuevamente a cazatalentos. Stan Lee protestó, le decía que había pasado 3 décadas lejos de su familia, incluso perdiéndose 9 cumpleaños de su hija. Con arrogancia, Vince le propuso un reto. Si encontraba a un jugador prodigio, recuperaría su puesto como asistente. Sin más opción, Stan Lee aceptó. De vuelta en su labor de cazatalentos, viajó a España para observar un prospecto, pero resultó estar lesionado. Decepcionado, decidió quedarse una noche más y presenciar un partido callejero. Allí conoció a Bob Cruz, un jugador sorprendente. Lo siguió hasta su casa, aunque al principio Cruz lo tomó a mal y lo rechazó. Pero después de explicarle sus intenciones, Stanley fue recibido y conoció a su madre y a la hija de Cruz. La vida de Cruz no era fácil, divorciado, viviendo con su madre y su pequeña hija. Mantenía a su familia jugando partidos callejeros por dinero. Entonces Stanley le propuso unirse a los Sixers, pero Cruz se negó porque trabajaba de conserje. Entonces Stanley le explicó que el sueldo mínimo de un jugador profesional superaba los $900,000. Al oír esto, la madre convenció a Cruz de aceptar y juntos viajaron a Estados Unidos. Para la familia fue su primer vuelo y Cruz, emocionado con el servicio de clase ejecutiva, fue a la butaca de Stanley solo para contarle que la azafata le había dado muchísima comida. En el aeropuerto, Stanley se sorprendió al ver que unos oficiales llevaron a Cruz a la sala de interrogatorios. Tras un rato fue liberado gracias a un amigo abogado de Stanley. Allí descubrió que Cruz tenía antecedentes. En el pasado golpeó a alguien y fue denunciado. Stanley se decepcionó por la falta de sinceridad y le explicó que todos guardan un pasado oscuro, pero los antecedentes penales nunca desaparecen. Al día siguiente lo llevó a la cancha de los Sixers para entrenar. Mientras los jugadores apostaban quién podría saltar más alto, Cruz sorprendió a todos al superar por mucho a los profesionales, incluso sin calzado adecuado. Aún así, cuando Stanley presentó su talento, Vince lo rechazó sin motivo, decidido a complicarle la vida y obligarlo a renunciar. Esa noche, Stanley habló con su esposa Teresa y le comentó que planeaba apoyar a Cruz con su propio dinero, a lo que ella respondió que lo respaldaba. Al día siguiente, Stanley inscribió en secreto a Cruz en las pruebas de selección de la NBA. Vince también estaba allí con su promesa, Kermit. Al descubrirlo, lo reprendió y aseguró que Cruz no tendría ninguna oportunidad frente a su jugador. Durante la prueba, Cruz empezó bien, pero al ser provocado perdió la calma y
se desconcentró, quedando fuera. Vince aprovechó para burlarse y exigirle a Stanley que buscara a otro mejor. Incapaz de soportarlo, Stanley anunció su renuncia, lo que solo generó risas de Vince y los Sixers. Cruz quedó desanimado y frustrado. Esa misma noche, Stanley lo buscó y le dijo que hasta ahora había jugado solo por necesidad y que eso no bastaba. Le preguntó si realmente amaba el baloncesto. Si no, podría volver a España, pero si lo hacía, aún no sería suficiente. Necesitaba obsesión. Según Stanley, el único modo de superar un talento natural era con pasión desbordante. Sus palabras encendieron en Cruz una nueva determinación. Desde entonces, Stanley decidió entrenarlo por su cuenta hasta convertirlo en un jugador tan valioso que cualquier equipo de la NBA lo quisiera. Lo llevó al límite día tras día, pero pronto dejó de motivarlo. Entendía que la verdadera fuerza debía nacer de él mismo. Cruz entrenó con disciplina durante semanas, soñando aún con la NBA. Una noche, Stanley lo invitó a cenar con su familia, pero durante la velada recibió una llamada devastadora. Su amigo le contó que Cruz había sido vetado de cualquier proceso de selección. Vince, en un programa de televisión, reveló públicamente los antecedentes de Cruz y además anunció que Stanley había sido despedido de los Sixers. Al ver el programa, Cruz se sintió traicionado y abandonó la casa. Stanley lo siguió para disculparse, pero Cruz, decepcionado, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Con la culpa encima, Stanley lo llevó al hotel y luego volvió a casa. Desesperado, pasó la noche llamando a todos sus contactos en busca de ayuda para inscribir a Cruz en algún otro proceso, pero nadie podía apoyarlo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, su hija tuvo una idea. Recordaba que alguna vez había hecho un video viral de jugadas de básquetbol. Si ningún equipo quería darle una oportunidad, podría mostrar el talento de Cruz en redes sociales y hacerlo brillar por sí mismo. El plan funcionó. Stanley pidió ayuda a un exjugador de la NBA para presentar a Cruz en una comunidad de básquet callejero, donde lo retaron con una apuesta de $1000. Cruz brilló, el video se volvió viral y pronto varias cadenas de televisión siguieron su historia. La presión del público fue tan grande que la NBA no tuvo más remedio que permitirle competir en las pruebas nacionales. Aún así, Cruz no estaba del todo feliz. Al notar su tristeza, Stanley lo sorprendió llevándole a su madre y a su hija a Estados Unidos. Su rostro cambió de inmediato, volvió a sonreír y recuperó la motivación. Llegó el día de la selección. En las pruebas físicas, Cruz superó a Kermit, dejando impresionado a jueces y ojeadores. Al día siguiente, en el partido decisivo, jugaba con gran nivel hasta que escuchó a su hija animándolo. Kermit aprovechó para provocarlo, insultando a la niña, y entonces Cruz perdió la calma y lo empujó, lo que generó titulares negativos en todos los medios. Stanley, decepcionado, lo llevó al aeropuerto para que regresara a casa. Allí, Cruz se disculpó y agradeció todo lo que había hecho por él. Ambos se sentían tristes al despedirse, pero de repente, Stanley recibió la llamada de un amigo. Había inscrito en secreto a Cruz en unas pruebas cerradas de la NBA, donde acudirían importantes cazatalentos. Entonces, Stanley corrió a detener a Cruz antes del vuelo y juntos llegaron justo a tiempo. Esta vez, Cruz decidió jugar con calma, sin dejarse provocar, concentrado solo en su pasión. Su actuación impresionó a los ojeadores, que lo evaluaron de manera más objetiva. En el lugar también estaba Kat, quien le contó a Stanley que había tomado la presidencia del equipo tras discutir con su hermano, pues sus decisiones habían hundido el rendimiento de los Sixers. Además, le ofreció nuevamente el puesto de asistente de entrenador, cumpliendo así la voluntad de su padre. 5 meses después, en un partido entre los Sixers y los Celtics, Stanley entró al campo junto al cuerpo técnico. Antes del inicio, saludó a Cruz, quien ahora jugaba para los Celtics. Tras su gran desempeño en la selección, varios equipos lo buscaron y él eligió firmar con Boston. Aunque no estaba en su equipo, Stanley se sintió orgulloso. Su pupilo se había convertido en una estrella de la NBA tal como siempre soñó.